Página 27. Cerebro y libertad, Joaquín M. Fuster. Capítulo 1. Introducción. 1.2. El cerebro genera infinidad de combinaciones. Debido a la capacidad combinatoria prácticamente infinita de las neuronas o células nerviosas, entre 10.000 y 20.000 millones, de nuestra corteza cerebral, la amplitud y la especificidad del conocimiento y los recuerdos individuales son potencialmente infinitas. La singularidad de nuestros recuerdos individuales reside en la especificidad de las combinaciones neuronales, si bien todos compartimos redes de conocimientos comunes, memoria semántica, que, al menos desde el punto de vista topológico e isomórfico, deben de ser similares. Al mismo tiempo, la capacidad combinatoria casi infinita de la conectividad es la fuente de la capacidad prácticamente infinita para la imaginación y la creatividad, en otras palabras, para la formación de redes nuevas y la recombinación de las viejas. En el capítulo 3 analizamos cómo es posible esto. Aquí la cuestión clave es que la información neural, tanto para la percepción como para la acción, está ampliamente repartida en la corteza cerebral. Cuanto más rica sea la experiencia pasada, más amplia será la distribución de cognitos en el espacio cerebral, por tanto, mayor será el número de opciones disponibles y la libertad para elegir entre ellas. Entonces, la especialización en una sola faceta cognitiva, conduce a la ignorancia funcional. El tercer obstáculo, C, es el ejecutivo central. Hace tiempo que los neurocientíficos cognitivos se sienten atraídos por el concepto de una estructura cerebral controladora de todas las acciones complejas y con objetivo protagonizadas por el organismo humano. Este concepto surgió en gran medida de la neuropsicología del lóbulo frontal. Por lo general, se observaba que los seres humanos con lesiones derivadas de enfermedad o trauma en la superficie lateral de la corteza del polo frontal o la corteza prefrontal mostraban grandes déficits en ciertas funciones que los científicos cognitivos identificaron como ejecutivas o supervisoras, en particular la atención y la memoria de trabajo. Desde el punto de vista clínico, capítulo 7, el conjunto de los síntomas derivados de la lesión frontal incluía, además de trastornos de la atención y la memoria a corto plazo, déficits en el impulso general, la toma de decisiones, el lenguaje y la planificación. Esta combinación de síntomas recibió el nombre de síndrome disejecutivo, Baddeley, 1993. Por deducción, el papel del ejecutivo central, se atribuyó a la corteza prefrontal lateral. Teniendo en cuenta las investigaciones con diversas especies de animales, sobre todo la humana, esta denominación parece totalmente apropiada. De hecho, muchos estudios experimentales confirman que la corteza prefrontal ejerce un supuesto control cognitivo ejecutivo sobre una amplia variedad de estructuras cerebrales corticales y subcorticales, con la finalidad de agudizar la atención, mantener la memoria de trabajo, tomar decisiones y organizar acciones con objetivo. Fuster, 2008. Miller y Cohen, 2001. Por lo tanto, concluyen muchos, la corteza prefrontal es la sede de una superagencia cerebral, como el ejecutivo central, que acaso corresponda al concepto de centro cerebral de la voluntad y la ejecución. El concepto casi coincide con una postura dualista de la naturaleza de la mente, física por un lado y mental por el otro. Partiendo de ahí, apenas falta nada para que la corteza prefrontal pueda albergar la conciencia con sus capacidades deliberativas. Siguiendo este razonamiento, el ejecutivo central llega a ser una tapadera de una especie de ejecutivo homuncular en el lóbulo frontal del cerebro, posiblemente en la corteza prefrontal, que da órdenes al resto del cerebro y del organismo. Esta imagen es a todas luces engañosa y un grave impedimento para cualquier discurso sobre el tema cerebro-libertad. La falacia más evidente de la proposición es que da lugar a una regresión infinita.
Si otorgamos a la corteza prefrontal el papel de ejecutivo supremo, entonces la cuestión es a qué otro controlador o autoridad, entidad cognitiva o estructura cerebral obedece la corteza prefrontal, y podríamos formular la misma pregunta acerca de dicha autoridad, y así ad infinitum. Naturalmente, eludimos el problema al recurrir a una solución dualista y a cierta entidad misteriosa que, como el yo consciente, rige la corteza prefrontal. Sin embargo, desde el punto de vista neurobiológico, esta solución dualista es insostenible. A mi parecer, la solución más convincente para el problema es atribuir a la corteza prefrontal el papel de facilitador supremo en el ciclo-PEA, capítulo 4. Como veremos, el ciclo-PEA es la disposición circular de estructuras corticales y el flujo de procesamiento circular a través de ellas que regulan las relaciones del organismo con su entorno. Es de carácter cibernético, con proalimentación y retroalimentación. El ciclo no necesita un ejecutivo central, pues la acción puede originarse en cualquier lugar del mismo. En lo más alto, la corteza prefrontal facilita y organiza la acción, ejerciendo un control continuo sobre la corteza posterior, perceptual, la cual aporta información continua a la corteza frontal para controlar acciones futuras. Por tanto, entre las cortezas posterior y frontal el control es recíproco, y se puede iniciar la acción en cualquier punto del ciclo, esto es, en el entorno, en la corteza perceptual o en la ejecutiva. Esto ayuda a resolver la controversia entre los neurofisiólogos sobre el papel de las diversas áreas corticales en la intención, la atención, la selección, el control motor y la toma de decisiones. La respuesta más creíble es que todas las áreas forman parte del ciclo y están implicadas, en un momento u otro, en alguno de estos aspectos de la conducta voluntaria. Si ahora añadimos al ciclo-PEA los inputs de las estructuras emocionales del cerebro límbico a las cortezas posterior y anterior, tenemos que ambas cortezas, la perceptual y la ejecutiva, se ven influidas por las esferas del afecto, la motivación, el impulso y el instinto. Como veremos en el capítulo 4, las conductas automáticas y reflejas no necesitan las fases corticales del ciclo, se pueden dictar y coordinar en niveles inferiores. De todos modos, los inputs emocionales a los cognitos perceptuales y ejecutivos contribuyen indudablemente a su expansión y perfeccionamiento. Así pues, el potencial combinatorio prácticamente infinito de la conectividad cortical, la riqueza de los encuentros potenciales con el entorno y el conjunto de las emociones humanas constituyen, sin duda, un campo abonado para innumerables opciones libres, aunque también limitaciones. La creatividad, la planificación, la imaginación y la innovación prosperan en este terreno, donde el ciclo-PEA engrana los cognitos del pasado con los del futuro en una continua interacción dinámica con objetivo, capítulo 5. No se puede analizar de forma razonable la libertad en el cerebro sin abordar el problema de la conciencia. Aquí planteo dos objetivos introductorios y complementarios. Uno es discutir sobre la conciencia per se como entidad determinante de nuestra conducta. El otro es hacer hincapié en cuánto conocimiento inconsciente determina efectivamente esa conducta. Ambos objetivos requieren que examine brevemente si es eso posible el peliagudo problema de la base neural de la conciencia. La conciencia, lo que incluimos en el obstáculo, no es una función. Tampoco es un agente causal. Considerar una cosa u otra es sugerir inmediatamente el dualismo mente-cerebro. Para ser más precisos, la conciencia es la experiencia subjetiva de un estado de actividad acentuada del cerebro, sobre todo la corteza o parte de la misma. Es esta circunstancia la que suscita el conocimiento subjetivo de nosotros mismos y de las funciones cognitivas y emocionales ejecutadas por el cerebro. La experiencia consciente es por definición un fenómeno, o más exactamente un epifenómeno, en el sentido de que simplemente acompaña al estado y las funciones del cerebro.
en cualquier caso, sí existe, pero carece de características operantes o incluso de definición operativa, excepto por omisión, esto es, en el sueño. Nada de esto niega la importancia crítica de la conciencia como recurso para estudiar la mente y el cerebro humanos, Searle, 1997. Son inseparables, y a través de la conciencia ambos son accesibles a la psicología, la psicometría y el análisis cognitivo. Utilizando la conciencia del sujeto experimental o del paciente y su capacidad para la atención consciente, somos capaces de investigar su mente, evaluar su experiencia emocional consciente, proporcionarle instrucciones de pruebas y medir la ejecución de cualquier función cognitiva, es decir, la atención propiamente dicha, la percepción, la memoria, el lenguaje o la inteligencia. Al acceder a la atención consciente del individuo, somos capaces de valorar hasta qué punto ese individuo se siente libre para elegir y llevar a cabo sus acciones. Pero es la corteza cerebral la que guía la atención consciente, no al revés. La corteza cerebral no necesita ningún agente supervisor, toda vez que está intrincadamente incrustada en el ciclo PEA, que adapta continuamente el organismo al entorno, interno y externo. Por tanto, no necesitamos la conciencia para entender por qué nos comportamos de tal o cual manera. La conciencia quizás sea no solo insuficiente para esta comprensión, sino también un impedimento para lograrla, un impedimento que el método psicoanalítico intenta sortear. Tampoco necesitamos un concepto etéreo como el de conciencia universal para comprender por qué la sociedad se comporta de una forma u otra. Lo único que precisamos es que nuestras cortezas individual y colectiva nos ajusten, a través del esfuerzo, los problemas y las circunstancias, a cierta clase de homeostasis personal y social. Esto no significa que seamos autómatas al servicio de una corteza cerebral rígida y predeterminada en su búsqueda de ajuste, ni mucho menos. Esta corteza no es rígida ni predeterminada. En primer lugar, llega al mundo con una enorme plasticidad potencial, parte de la misma preprogramada en el genoma, pero una buena proporción, si no casi toda, abierta al cambio y la selección mediante encuentros con el mundo. Cuando digo plasticidad me refiero a la capacidad para incrementar el número de células y las conexiones entre las mismas. Por encima de todo, la corteza posee una capacidad infinita para combinar sus elementos arquitectónicos en innumerables redes corticales que deben representar el mundo y lidiar de diversas maneras con el entorno, externo e interno. Ahí reside el potencial de nuestra corteza para aprender del pasado y forjar el futuro. Y ahí reside su potencial para la libertad, que es la nuestra. En segundo lugar, la corteza, engranada en el ciclo PEA de la cuna a la tumba, determina su individualidad, que es también la nuestra. Mientras crecemos, nos volvemos progresivamente más conscientes de nosotros mismos, de nuestras capacidades y limitaciones, y más conscientes de nuestra libertad y sus restricciones. Aprendemos hasta qué punto dependemos de los otros y los otros dependen de nosotros. Pero, con independencia de lo que aprendamos, no lo hacemos necesariamente de manera consciente. El 99%, por decir un número, de lo que percibimos en nuestra vida cotidiana es inconsciente. De hecho, si no fuera así, tendríamos la corteza y la conciencia abarrotadas. Transitamos por el mundo inconscientemente evaluando hipótesis, esto es, expectativas sobre el mismo. Solo si estas hipótesis son refutadas, llegamos a ser conscientes de ellas y de su falsedad, a veces de inmediato, antes de ser capaces de verbalizar lo nuevo o inesperado, algo fuera de lugar en una habitación conocida, un cambio significativo de 3 dígitos en el cuentarevoluciones del coche, una flor en el jardín. Entonces, lo nuevo o inesperado capta de pronto nuestra atención consciente. Se trata de señales reveladoras de que procesamos inconscientemente el resto de lo que percibimos, innumerables detalles, al margen de la conciencia.
Podemos decir casi lo mismo de las acciones diarias, la mayoría aprendidas por repetición, prácticamente automáticas hasta que sucede lo inesperado, por ejemplo, mientras conducimos en medio del tráfico. Si el ciclopea no deja de funcionar nunca y no necesita de la conciencia, es lógico preguntar cuándo empieza exactamente a operar en el recién nacido. ¿Con la primera percepción o con la primera acción? La respuesta es seguramente con las dos a la vez. Más adelante, en el niño y el adulto, el ciclopea se volverá gradualmente más entendido. También aquí aproximadamente el 99% de todas las acciones son inconscientes. Sin duda habrá acciones deliberadas, cuidadosamente pensadas, y decisiones lógicas que exijan conciencia casi por necesidad, o, para ser más precisos, una corteza muy activa. La opción de acciones alternativas, la solución de problemas y la aclaración de ambigüedades e incertidumbres tenderán a sacar las conductas rutinarias fuera de la conciencia. Entonces, como siempre, algunos de los motivos subyacentes a la acción, algunas de sus subrutinas y algunos de sus efectos potenciales serán totalmente inconscientes. Se ha observado que la activación cortical precede incluso a la intención de llevar a cabo las acciones intencionadas más reflexivas, Libet, 1985. Al transferir la libertad desde una entidad mítica para la conciencia y el libre albedrío deliberado a la corteza cerebral, estamos dotando al individuo de más libertad, no menos. Pues la corteza sabe más de lo que creemos que sabe, y puede imaginar más de lo que creemos que imagina. La corteza almacena un inmenso caudal de información perceptual pasada, mientras en su seno la corteza prefrontal puede recombinar esa información para generar una riqueza inagotable de potenciales cógnitos de acción. La libertad individual consiste en la capacidad para recombinar cógnitos perceptuales y ejecutivos en la corteza del ser humano sano. La conciencia de la libertad y la libre elección es un fenómeno de la implicación cortical en las operaciones cognitivas del establecimiento y la elección de objetivos, no su causa tampoco aquí. Es verdad que, cuando las áreas corticales se involucran claramente en una función cognitiva como la atención selectiva, la memoria de trabajo o la distinción sutil, la conciencia está invariablemente presente como resultado directo de la activación cortical por encima de ciertos niveles de intensidad. No obstante, tanto la fijación como la elección de objetivos están sujetas a influencias inconscientes. Por tanto, esas influencias pueden afectar a los objetivos y las opciones en un grado u otro. De todos modos, la experiencia consciente de la libertad no deriva tanto de ser consciente de acciones o finalidades concretas como de ser consciente de su potencial multiplicidad. Para concluir, la conciencia es un fenómeno de actividad cortical acentuada en la conducta y la cognición racionales y complejas. Sin embargo, la conciencia per se no es esencial para llevar a cabo esa cognición o conducta. Además, buena parte de nuestra actividad cognitiva, si no toda, incluidas las decisiones para actuar y sobre cómo actuar, está influida si no determinada por conocimiento completamente inconsciente. La libertad para actuar, y sobre cómo actuar, está de hecho potenciada por el conocimiento inconsciente salvo inhibiciones patológicas. Ese conocimiento inconsciente comprende un gran número de cógnitos corticales adquiridos por experiencias anteriores que guían no solo las decisiones racionales, sino también la conducta moral y emocional. Quizá informen a nuestra conducta mediante intuición o lógica confusa, pero en ciertos casos lo hacen con tanta eficacia como la racionalidad más deliberada. Tal vez incluyan cógnitos de conducta social que aumenten no solo nuestra libertad, sino también la de nuestros compañeros humanos. Por último, está el yo, es decir, el sentido del yo como entidad autónoma en o sobre el cerebro. Esto es casi inevitablemente una visión dualista, cartesiana. En la evolución,
que es en esencia un proceso demográfico, la libertad del yo y la de la sociedad están estrechamente interrelacionadas. Cada una tiene su propio ciclo PEA, por así decirlo, y la adaptación social supone la armonía, si no la sincronía, de las dos. Hegel, 2002, no conocía la obra más importante de Darwin, pues murió 30 años antes de que ésta fuera publicada. Si la hubiera conocido, probablemente habría introducido en su ideología social los conceptos de Darwin sobre la dinámica de las poblaciones biológicas. La selección natural favorece rasgos que son adaptativos no solo para el individuo sino también para la población en general. De hecho, la adaptación del individuo a su medio es un microcosmos de la adaptación de la población a dicho medio, lo cual constituye la dinámica de la evolución. El derecho natural es el código ético no escrito para el individuo al servicio de la población y, por tanto, de los intereses de supervivencia y procreación de la misma. Por consiguiente, las ideas de Hegel sobre la cohesión del grupo y la defensa del parentesco son antecedentes conceptuales o concomitantes de las ideas de Darwin sobre la dinámica de las poblaciones biológicas. Si el derecho natural impone restricciones a la sociedad por su propio provecho adaptativo, las impone también al individuo con el mismo fin. Capítulo 7. En ambos casos, son limitaciones sobre la libertad, al menos a corto plazo, pero al mismo tiempo proyectan la libertad a largo plazo por el bien del individuo y de la sociedad. El yo está engranado en el ciclo PEA en busca de recompensa, elogio y adaptación al entorno, incluyendo desde luego, por encima de todo, la defensa de la integridad física. En estas búsquedas, el yo utiliza, de manera consciente o inconsciente, todas las opciones a disposición del cerebro con arreglo a las ganas, la prioridad y el valor. La sociedad no solo aprueba la libertad para ejercer esas opciones sino que también la protege. A la inversa, el yo individual del ciudadano sano, de forma deliberada o no, se atiene al derecho natural y respeta sus limitaciones así como las del derecho consuetudinario. De todos modos, en un momento dado quizás surja algún conflicto entre los dos, es decir, entre la libertad individual y la libertad social. Las restricciones de una acaso no cuadren con las de la otra, o los objetivos a corto plazo de una quizá no concuerden con los objetivos a largo plazo de la otra. Las instituciones humanas han evolucionado principalmente para evitar conflictos entre la sociedad y el individuo. Es más, las instituciones humanas, cuando funcionan correctamente, amplían las libertades del yo individual y el resto de la sociedad. ¿Cómo ha posibilitado esto la evolución humana? En buena medida lo ha hecho gracias al enorme crecimiento de la corteza prefrontal. Y así dos acontecimientos decisivos han originado la expansión de las libertades. Uno es el gran incremento en el caudal de conocimiento y memoria que el cerebro humano es capaz de adquirir y poner a disposición de la acción. La corteza prefrontal, en el vértice del ciclo PEA, puede recurrir a innumerables cognitos para determinar el lenguaje, el pensamiento y la conducta. Algunos de estos cognitos son innatos, capítulo 3, están incorporados tanto al aparato sensorial, memoria filética sensorial, que a lo largo de la evolución ha adquirido una extraordinaria capacidad de discernimiento, como al aparato motor, memoria filética ejecutiva, que ha adquirido una extraordinaria capacidad de coordinación motora. Más inputs y outputs hay desde la corteza prefrontal aumentan las opciones y la libertad del yo en la sociedad. El otro acontecimiento decisivo resultante de la expansión de la corteza prefrontal en el ser humano es el encaje de la memoria y el conocimiento en el futuro. La selección natural da a entender que la evolución es posdecible, no predecible. El cerebro humano también. Pero en su evolución sucedió algo maravilloso, el cerebro propiamente dicho se convirtió en un órgano predictivo o prospectivo, capítulo 5. De hecho,
el cerebro humano conserva, de la evolución, todo su aparato reflejo para adaptarse a los medios externo e interno y ajustarse a cambios en ambos. Pero además se vuelve capaz de prever estos cambios y de preparar el organismo para afrontarlos. Mientras en la evolución pasada el cerebro de los mamíferos llegó a ser adaptativo mediante la selección natural, el cerebro humano ha llegado a ser, además, preadaptativo. Y mientras en la evolución anterior el cerebro se volvió capaz de almacenar recuerdos del pasado, tras la llegada de la corteza prefrontal humana el cerebro también se ha vuelto capaz de fabricar memoria del futuro. La expresión es de David Ingvar, 1985. Sin lugar a dudas, en los primates no humanos ya hay numerosas pruebas de que su corteza prefrontal puede prever el futuro en cuestión de segundos o minutos. Fuster, 2008. Su memoria de trabajo y su sistema motor de anticipación son preparativos para la acción próxima. No obstante, estas capacidades animales son solo un débil precursor de la capacidad de la corteza humana para planificar el futuro. En el cerebro humano, la corteza prefrontal, basada en la experiencia previa, puede ayudar al individuo a crear lo nuevo y fabricar el porvenir. Esta capacidad resulta potenciada y multiplicada por 1000 gracias a la aparición del lenguaje con su tiempo verbal futuro, capítulo 6, lo cual permite codificar lingüísticamente lo venidero y salvar el lapso entre el potencial percibido y la realidad, y entre la imaginación y la creación. Además, la corteza prefrontal, sola o aliada con la de otros individuos, puede ayudarnos a imaginar el futuro no solo del yo, sino también de la sociedad. Como resultado, contamos con carreras profesionales y muchas especialidades, instituciones de estudios superiores, bibliotecas, empresas geoespaciales, galerías de arte, salas de conciertos, estadios deportivos y medios de transporte y comunicación. De hecho, con el lenguaje y la predicción, el cerebro humano ha llegado a ser capaz de codificar para la acción futura el legado evolutivo del cuidado de los demás en la población humana. La afiliación, la confianza, el vínculo afectivo y la responsabilidad han acabado institucionalizados. La palabra escrita convierte el derecho natural en constituciones y códigos de conducta. Instituciones como las iglesias, las asambleas legislativas, los ayuntamientos, las academias y las universidades ensamblan leyes y conocimientos de origen privado y los hacen públicos para que los utilicen las generaciones futuras. Aquí es donde las libertades individuales se reconcilian con las libertades sociales, capítulo 7. También aquí, con la corteza prefrontal humana actuando como partera, nació la democracia. Como el cerebro es una estructura física, aunque muy adaptativa, la primera limitación de la libertad es el propio cerebro. Aquí los límites provienen de la arquitectura funcional del inmenso conglomerado de células y vías nerviosas que hacen del cerebro un sistema adaptativo complejo y abierto, bien que con recursos limitados. Estos recursos varían de un individuo a otro en función de factores genéticos, ambientales y del desarrollo que tienen impacto en variables neurales como la conectividad cortical y la transmisión, la fuerza sináptica, el flujo sanguíneo a las diversas regiones cerebrales, el metabolismo de las células nerviosas, etc. En la medida en que estas variables, a su vez, tienen impacto en funciones cerebrales emocionales y cognitivas, se traducen en cierta varianza de libertad entre los sujetos. Aunque solo sea por razones del desarrollo, por ejemplo, el niño es menos libre que el adulto. Los individuos están equipados de manera distinta para la libertad debido a diferencias en la complejidad cortical derivadas de la genética y de la experiencia vital. El individuo dotado de una corteza muy interconectada, inteligente, instruido y con destrezas lingüísticas superiores tendrá más opciones en la vida, y por tanto en principio será más libre, que uno con una corteza menos interconectada, de inteligencia mediocre y formación escasa.
Naturalmente esto no significa que, en una democracia regida por el derecho constitucional, las libertades cívicas de unos y otros deban diferir. Otras restricciones internas sobre la libertad pueden derivar de un gran número de defectos patológicos de la corteza u otras partes del cerebro implicadas en el procesamiento de señales viscerales, perceptuales o motoras. Capítulo 7. La libertad de pacientes con lesiones importantes de la corteza prefrontal resulta gravemente limitada en el espacio y el tiempo. El paciente frontal es un rehén del hábito, incapaz de innovar, y está atado al aquí y ahora. Se recluye en un ámbito limitado y su mente carece de perspectiva temporal, sea hacia adelante o hacia atrás. Y luego tenemos la pérdida de libertad que resulta de trastornos de la función neural de los impulsos biológicos básicos del organismo, bioimpulsos, por aumento anómalo de uno a costa de los otros, o por sustitución de uno nuevo por los demás. Un buen ejemplo de lo segundo es el abuso de sustancias. Capítulo 7. El adicto ha creado para sí mismo un impulso nuevo tan poderoso o más que el sexo o el hambre. Presa de un anhelo insaciable, enfoca su conducta exclusivamente a la satisfacción de su hábito, al que está inevitablemente encadenado. Lo mismo cabe decir de los juegos de azar. Tanto la drogadicción como el juego alteran y resultan de la alteración de la función de sustancias químicas y estructuras similares situadas en la base de los lóbulos frontales. En tiempo de paz, las instituciones humanas son la limitación extrínseca más importante de la libertad. Aquí se incluyen todas las formas de legislación y control ético de la conducta humana. Desde luego, la Constitución de un país civilizado, su ley suprema, protege y garantiza efectivamente la libertad de cada individuo, pero siempre en el marco del bienestar social, que es la manifestación máxima de los principios básicos de la ley natural. Incrustados en la evolución, los principios de confianza y afiliación aseguran la libertad del individuo, la familia, la comunidad, la ciudad, la nación y el género humano en general. La legislación institucionaliza estos principios. Al mismo tiempo, mediante la educación y el ejemplo, estos principios se incorporan a la corteza cerebral del ciudadano responsable en forma de redes neuronales abstractas de alto nivel que representan reglas de conducta moral, es decir, cognitos éticos. Tras esta introducción de antecedentes podemos iniciar nuestro análisis, pero no sin señalar una peculiaridad del ensayo que acaso sorprenda a algunos lectores. Aunque hago todo lo que puedo para elaborar mi razonamiento de una manera lógica de capítulo a capítulo, empezando con hechos evolutivos y anatómicos y terminando con consideraciones sociales, también procuro que cada capítulo sea comprensible por sí mismo, sin que sea necesario volver a capítulos anteriores. Dada la variedad de temas abarcados por el libro, cabe la posibilidad de que algunos lectores se interesen más por unos capítulos que por otros. Teniendo esto presente, y para reforzar mis argumentos, a lo largo de todo el libro hago alusión a las premisas básicas de ciertos conceptos clave, como los de cognito, el ciclopea, la preadaptación temporal y la organización jerárquica de los tres. Página 37.